Nuestras Biblias en el libro de Cantares, el capítulo número 1. Para aquellos que no tienen la Biblia, obviamente nos podemos basar allá en la pantalla. Y el libro de Cantares está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Entonces ahí podemos ubicarnos, hermanos, ¿no? Para que podamos basarnos también básicamente en ello, ¿no? Salmos, Proverbios, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, hay un libro pequeño que se llama el libro de los Cantares, y después de eso está el libro de Isaías. Entonces en esta mañana vamos a... sí, por favor, los niños y las niñas pueden salir a sus clases. Gracias por ayudar a los maestros, a las maestras que cada día, cada domingo están sacrificándose y esforzándose por tener un tiempo especial con los niños en las clases, enseñándoles la palabra del Señor. Amén. Entonces eso es muy importante, hermanos, ¿no? El libro que vamos a estudiar en esta mañana, entonces, es el libro de Cantares, el capítulo número 1, del versículo número 4 hasta el versículo número 8. Y dice la palabra del Señor así, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantares, capítulo 1, del versículo número 4 al versículo número 8. Hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh Rey, a tu alcoba. Regocijémonos y deleitémonos juntos. Celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. El 5 dice: morena soy, pero hermosa. Hijas de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, hermosa como los pabellones de Salmá. El 6 dice: no se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. El 7 dice: cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de la siesta los haces reposar? ¿Por qué he de andar vagando entre los rebaños de tus amigos? Y el 8 dice: si no lo sabes, bella entre las bellas, ve tras la huella del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las moradas y a los pastores. Como ustedes pueden ver, hermanos, este texto es un poco especial porque en la antigüedad, al principio de todo esto, los comentaristas o los que estudiaban la Biblia lo veían simplemente como una analogía, una parábola, una simbología entre Dios y la iglesia. Entonces el rey era Dios, Jesucristo, y la novia, la mujer, la iglesia. Y si bien es cierto que eso tiene un sentido que puede ser interpretado de ese amor sacrificial, amor que se entregó hasta la muerte, el libro de Cantares, hermanos, es se podría decir, por lujo o por de sobra, un libro que habla del amor conyugal, un libro que habla del amor de la pareja, un libro que habla del amor del matrimonio, un libro que habla del erotismo, de la sensualidad, de la pasión, de la intimidad, de la sexualidad. Y en ese sentido, hermanos, el libro tiene una riqueza descomunalmente hermosa. Tiene una riqueza profunda a la hora de
ayudar a definir y aclarar las relaciones de matrimonio. Amén, hermanos. Hermanos, el matrimonio, como ustedes ya saben, es anterior al Estado, a las leyes, a los mandamientos de Dios. El matrimonio fue instituido directamente por Dios. Y cuando nosotros, hermanos, vemos todo esto, obviamente entendemos. Hermanos, nosotros estamos viviendo una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad, en lo que tiene que ver con las relaciones, en lo que tiene que ver con el amor, con la pareja, con la familia. Obviamente, hermanos, en el mundo entero el sentido del matrimonio ha sido cambiado de tal forma que hoy en día el matrimonio entre un hombre y una mujer es simplemente denominado como el matrimonio tradicional, es decir, como el matrimonio viejo o antiguo o pasado. Pero, hermanos, la Biblia nos hace entender esto, que es superior a cualquier idea del humano. Y cuando nosotros miramos esto, hermanos, nos damos cuenta también de lo profundo y de lo bello que es tratar de entender y ante todo de vivir esta intimidad a este nivel. El matrimonio es para siempre y es eterno. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? El matrimonio es para siempre. El matrimonio no lo va a terminar la muerte. Por eso ustedes pueden leer, hermanos, si buscan en la misma Biblia, en el libro de Cantares, podrán ver, hermanos, en el capítulo número 8, el versículo número 7, que está en la misma Biblia al final, no decir en este caso del libro. Dice: ni las muchas aguas pueden apagar al amor, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguirá el desprecio. Está diciendo en otras palabras, hermanos, y el versículo anterior dice: ni el sepulcro podrá extinguirlo. Cuando nosotros entendemos todo esto, hermanos, nos damos cuenta de lo profundo, de lo trascendente, de lo fundamental es que nosotros trabajemos y labremos, hermanos, nuestras relaciones en base a estos principios. Porque en primer lugar, hermanos, ¿no? Cuando la Biblia dice, miren, el cantar de los cantares de Salomón, que está en el capítulo 1, el versículo número 1. Hermanos, esto es muy importante. Si me puedes ayudar a bajar, Rosita. Miren, hermanos, la palabra Salomón viene del hebreo que significa shalom, que del hebreo significa la paz de Dios que engloba y que envuelve todo lo que el ser humano necesita. Cuando Dios está hablando, hermanos, de las relaciones, está explicando que la relación de la pareja y de los hijos es el núcleo más fundamental en donde Dios quiere derramar sus bendiciones, su vida y su presencia. Amén, hermanos. Por eso está hablando, dice Salomón. Este es un cantar de Salomón que significa, vean, hermanos, yo quisiera. Es lo que dice Dios, ¿no? Yo deseo, es mi voluntad, que los matrimonios sean un lugar en donde la vida, la abundancia, la felicidad, la armonía y la plenitud moren siempre. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Lo que Dios está, hermanos, explicando es: miren, yo deseo, yo tengo el mejor plan para ustedes. Y mi plan está dado porque yo soy el shalom para ustedes, ¿sí? Y en el shalom, en la paz de Él, hermanos, tenemos todos los elementos que pueden implicar una relación. Obviamente, nosotros pensamos, bueno, en una relación tenemos necesidad de dinero, tenemos necesidad de esto, no hay comprensión, no hay madurez, no hay compromiso, y por lo tanto, hermanos, los matrimonios se convierten entonces en una fuente de dolor, de carencia, de penas, de tristeza. Dos personas que han venido con heridas, con dificultades, con vacíos, con carencias se juntan.
A veces con el deseo o con el anhelo de que el uno y el otro ayuden a curar sus heridas. Pero el versículo número 2 dice, hermanos, de Cantares 1:2 dice: si me besaras con los besos de tu boca. Y literalmente, hermanos, lo que en el hebreo quiere decir es que, hermanos, el primer beso que el humano, que el hombre, que la mujer recibió, no lo recibimos de un hombre o de una mujer, lo recibimos de Dios. Amén, hermanos. Cuando Dios sopló el aliento de vida, Dios puso su boca en la boca de cada uno de aquellos que fueron creados. Por lo tanto, vean, hermanos, a menos que nosotros entendamos y comprendamos de que no puede haber matrimonio exitoso, ni puede haber claves de nada, a menos que pongamos dentro de esta ecuación a Dios. Y si ustedes realmente quieren tener éxito, y no importa que ustedes digan, yo no participo de esta religión. Hermanos, literalmente ahí significa el primero que dio el beso a Adán y a Eva, no fueron ellos, fue Dios, porque Dios es el creador del matrimonio. Y cuando ustedes dicen, vean, hermanos, entonces nosotros necesitamos depender de Dios. Un matrimonio, hermanos, que ahora no dependa de Dios, que no busque mantenerse, que no busque fortalezas, hermanos, espirituales, está destinado realmente, sin lugar a dudas, al desastre. Está destinado a la infidelidad, al hastío, a la rutina, está destinado a lo malo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro corazón es necio y es engañoso. Por lo tanto, hermanos, debemos pedir que Dios, hermanos, bese el corazón, bese la vida de cada uno de los que estamos involucrados en el matrimonio. Amén, hermanos. Y que Él sea el que cambie nuestra vida, el que haga superar nuestras limitantes, nuestras deficiencias. Hermanos, aquellos que tal vez mujeres o hombres que pasaron o han pasado por un divorcio, por una separación, por ejemplo, pensar, miren, más adelante voy a hablar de esto. Dice, hermanos, el versículo número 4. La parte final dice: sobra. Porque esto, hermanos, es un cántico. Y como ustedes pueden ver ahí, hermanos, la palabra cántico en el hebreo que está escrito en la pantalla significa una hoja de ruta, del amor. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia, hermanos, miren, es el amor tiene un camino. Amén, hermanos. Tiene un sendero, tiene reglas, tiene principios. Y por eso es que esa palabra, hermanos, es hermosa. Es decir, hermanos, tiene fundamentos que deben ser observados. Hermanos, la palabra shir significa que los matrimonios exitosos siguen un camino y los que fracasan siguen otro camino. Que los que viven en una tumba de amor o de un matrimonio hacen todo lo opuesto a la hoja de la ruta. Pero cuando las personas hacen su tarea, entonces, hermanos, Dios se compromete a tomar la posta del matrimonio y tomar una guía y un sendero para darle un buen final al matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros escuchamos los mandamientos de Dios, entonces tendremos una ruta correcta de cómo hacer las cosas, ¿no es cierto? De cómo guiarnos, de qué sabiduría nos guía, a quién, hermanos, de quién dependemos, a quién le damos cuenta, quién nos corrige, qué es disciplina, qué es mucho, qué es poco, qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué no está bien, cuál es el límite. Ninguno de nosotros lo tiene. Por ejemplo, si yo digo, hermanos, miren, no, a mi hija, esto significa disciplina. Para alguien la disciplina significaría darle una bofetada, o darle un golpe, o bañarla a las 5 de la mañana en agua fría, o ortigarla. Para mí, entonces disciplina podría ser quitarle el celular. Pero según la Biblia, la disciplina es otra cosa.
significa prevenir, significa corregir, significa enmendar. Entonces, cuando yo entiendo que la disciplina no es darle un golpe o darle de las orejas, no, o sacudirle la cara, o hacerla quedar mal en público, o darle un coscorrón delante de alguien, entonces me doy cuenta de que ni mi esposa ni yo tenemos la manera correcta de cómo disciplinar a una niña. Pero cuando vamos a la palabra, entonces, hermanos, tenemos una hoja de ruta. Amén, diga hoja de ruta. Porque ahí está, hermanos, ahí dice el primer canto, ¿no? O sea, está diciendo, ver, cuando él dijo yo canto, estoy diciéndoles, yo les quiero dar instrucciones para que ustedes tengan éxito en la vida de la familia, y que sean buenos padres, buenas madres, buenas abuelas, buenos abuelos, buenos hermanos, buenos esposos, buenas esposas. Hermanos, sí, que las personas que han pasado, como les dije, por una separación, aprendamos y aprendan. Porque, hermanos, el matrimonio tiene una redención eterna. ¿Sí? Y eso implica entonces que ustedes puedan madurar y crecer y apartarse para Dios, porque Dios va a reivindicar a aquellos que han pasado por un asunto así, y Dios los va a bendecir también, ¿no? Y entonces, miren, hermanos, está diciendo, entonces yo les pregunto, esto, hermanos, la palabra, además de cantar, es servir, diga servir. Hermanos, yo les pregunto, entonces, ¿el matrimonio qué es? ¿Qué es la relación de una pareja, de una familia, de un esposo y una esposa? Nosotros, hermanos, nos servimos a través de nuestro hogar, nos servimos al otro, lo ministramos. Hermanos, les digo, entonces, nosotros cuando venimos a veces a la iglesia, miren, conocemos de Dios y es maravilloso, porque al principio, pues obviamente, hermanos, sentimos que todas las cosas han cambiado. Pero yo me doy cuenta de una realidad que ocurre en muchas personas, en muchas familias, que sucede que pasa un tiempo y como que otra vez entran en el caos en el cual vivían antes. Y empiezan los problemas. Y también, hermanos, empiezan las personas nos empezamos a dar cuenta que la iglesia no es perfecta, que las personas no somos perfectos, y que las personas, por más de que quieran acercarnos a Dios, son humanos. Amén, hermanos. Y que es entonces donde debemos entender y empezar a comprender, hermanos, que si una persona no logra perdonar, si una persona no logra levantarse de un golpe, de una decepción, hermanos, de una lucha, esa persona no ha conocido de verdad el amor. Porque si a mí, hermanos, miren, dice Joaquín Sabina, ¿no? Dice, cuando yo como con pasión, cuando yo canto con pasión, cuando dice yo bailo con pasión, cuando yo juego con pasión. Y dice, y eso me ha traído muchas heridas. Claro, porque si nos damos por completo, hermanos, vamos a tener heridas, vamos a tener golpes, vamos a tener decepciones, vamos a tener moretones en la vida. Pero el cambio es, hermanos, es que vamos a tener abundancia. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes están haciendo de su matrimonio una manera de servir a Dios? ¿O era en sí mismo un fin para ustedes decir, bueno, en nuestro tiempo libre, en nuestras vacaciones, es nuestro dinero, es nuestro feriado, es nuestro día de domingo, nos vamos a pasear, vamos a hacer? Yo veo, hermanos, que a veces esa es como la señal de que los matrimonios están a punto de desbarrancarse, hermanos, y tratando de buscarse el uno al otro, como decir, vámonos a algún lado para ver si podemos quitarnos este hastío, este aburrimiento o esta falta de intimidad entre los dos. Y a veces como que quisiéramos demostrar a otros lo que no tenemos. Y humildemente, hermanos, digo, todos nosotros somos así, hasta que entendemos, miren, el matrimonio solo podrá realizarse cuando se convierte en un servicio a Dios. Amén, hermanos. Y que ustedes digan, a ver, ¿cómo matrimonio? ¿Cómo nos estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos entendiendo, hermanos, que además de cantar, esto es servir? Que esto también implica un trabajo sucio, corregir, arreglar, limpiar, enojarnos, hacernos de abuelas. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántas personas han pasado por un divorcio y de pronto no aprendieron nada? ¿Cuántos se dan cuenta, tal vez, hermanos, ustedes fallaron, se equivocaron en muchas cosas porque no tuvieron sabiduría, porque no tuvieron entendimiento, porque tuvieron heridas, porque vinieron de hogares disfuncionales?
disfuncionales, porque no tuvimos un buen ejemplo de niños, porque no vimos nada bueno en nuestros padres cuando éramos niños. Y por eso, hermanas queridas, hermanos amados, es que ustedes deben levantarse y aprender y ser un modelo para otros a través de esto que significa podemos cantar un cántico nuevo a través del Señor. Amén. Y que ustedes digan, amén, tal vez yo no tuve una buena infancia, pero les quiero enseñar a mis hijos que es posible tener otro tipo de vida y otro tipo de hogar, ¿no? Que ustedes digan, amén, yo quiero enseñar a los jóvenes de la iglesia, a mis hermanos menores, a personas que no son de mi familia, enseñarles que sí se puede tener un matrimonio diferente. Amén, hermanos. Para que cuando ustedes digan, vean, o sea, la verdad, hermanos, como les vuelvo a decir, después de venir a Cristo, empiezan a tener problemas porque no estamos sujetándonos a los principios de Dios. El matrimonio es un instrumento para honrar a Dios y para servirlo a Él. Amén, hermanos. Entonces implica, vean, hermanos, cambiar, obedecer, sujetarnos. Hermanos, que la iglesia no sea solamente un lugar folclórico. En España, hermanos, en las fiestas, en las procesiones salen millones de personas a cargar digamos, en una procesión, pero la gente no va más que una vez al año a la iglesia. Entonces, hermanos, en nuestra fe, hermanos, la iglesia no es un lugar como en un museo. La iglesia es el lugar donde nos reunimos para todos alabar a Dios y bendecirlo a Él, pero también para dar testimonio de que Dios puede cambiar la vida de nosotros como matrimonios. Y que vean, hermanos, los matrimonios no sean una tumba, no sean un desecho, no sean un lugar de silencio, de dolor. La verdad, hermanos, yo les digo, vean, en lo que yo he visto en muchos lugares, cuando las personas hacen bien la tarea, Dios los bendice y los levanta y hace matrimonios maravillosos, humanos, pero Dios los hace matrimonios maravillosos. Cuando no hay mantenimiento, hermanos, los matrimonios se convierten en una carga pesada, en una losa encima de la persona, porque es como si le hubieran puesto, hermanos, una tumba encima de la cabeza, ¿no? Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, debemos darnos cuenta. En ustedes está que ustedes hagan de su hogar un lugar hermoso, un lugar de vida, de abundancia, un lugar de perdón, un lugar de gracia, un lugar de aceptación, o un lugar de crítica, de odio, de rencor, de pelea, de lucha. Y entendiendo, hermanos, que las repercusiones de todo esto se van a dar en la vida de nuestros hijos. Por eso, hermanos, es que debemos pedir a Dios que Dios enmiende nuestro corazón y nuestro carácter, para que el matrimonio, además de cantar, sea servir. Diga, servir. Ahora miren, entrando entonces, hermanos, un poquillo en eso. Dice ahí, hermanos, la Biblia, en el versículo número 4, sobran las razones para amarte. Diga, sobran las razones para amarte. Yo les quisiera preguntar a todos los que estamos acá y que tenemos una relación, sean novios, sean recién casados, estén pensando en casarse, sean jóvenes, sean solteros, tengan 10 años, 20 años. Yo les pregunto esto, hermanos, honestamente, ¿hay en cada uno de nosotros, o hay en usted, como dice aquí, no, esta mujer dice, de su esposo dice, sobran las razones para amarte? No para mandarte a amarte, sino dice, sobran las razones para amarte. O sea, yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene cualidades? ¿Está cultivando? ¿Está procesando? ¿Está haciendo crecer cualidades emocionales, físicas, espirituales, para que el otro, el cónyuge, pueda decir, en ti encuentro razones para que me ames? Yo les pregunto, hermanos, tenemos, decir, miren, un depósito, tenemos, hermanos, cualidades que nos hacen entender, como yo les he dicho muchas veces, vean, hermanos, un matrimonio bueno no es aquel que no ha pasado por un fracaso, una caída, un mal momento. Es más, alguna vez alguien decía que él, un hermano decía, ¿no?, que a veces él ha visto que casi como si todos los matrimonios hubiesen pasado por un proceso como de un divorcio emocional, es decir, se defraudaron, se decepcionaron, ¿no?, hasta que entendieron, o nos ayudamos, o dependemos de Dios, o nos hacemos aquí destrozos mutuamente. Entonces yo les pregunto otra vez, hermanos, ¿tenemos razones para que el otro nos ame? ¿O no hay nada? ¿O no tenemos nada? ¿O tenemos un mal carácter?
tenemos un mal genio, estamos siempre de mal humor, estamos siempre, hermanos, peleando, estamos siempre con rencores, con resentimientos, o estamos siempre hablando del pasado, no podemos superar, o utilizamos los celos, la manipulación, la ira, hermanos, o no buscamos perdonar, o queremos que el otro nos ruegue, queremos que el otro nos suplique, así el otro no tenga la razón, tenemos que pedir perdón. Hermanos, eso no es la manera. Por eso dice, miren, no sobran las razones para amarte. Yo les pregunto, hermanos, a los que son casados y están aquí, pueden decirse, vean, hermanos, decir, no, en ti encuentro razones para amarte. Decir, hay cosas que admiro de ti, hay cosas que yo veo en ti que me superas, que tienes abundancia, no, que eres una persona profunda, sabia, madura, eres una persona tenaz, eres una persona persistente, eres una persona que ama a Dios, eres una persona que me guía, que me da seguridad, que me das confianza, que me das estabilidad, eres una persona paciente, eres una persona que apacigua. Yo les pregunto, hermanos, ¿o somos todo lo contrario? Puede decir, hermano, nuestro cónyuge, mira, eres generosa, me amas, me aceptas, me ayudas. ¿O somos egoístas? ¿O no nos interesa si el otro está enfermo? Hermanos, ¿nos importa la vida del otro? ¿O simplemente los estamos usando? Entonces, hermanos, miren, dice aquí, ¿no? Sobran las razones para amarte. Otra vez les pregunto, hermanos, ¿podemos decir esto? ¿Sobran las razones para amarte? Yo quiero que repita usted, diga, hermano, diga en mí, a ver, ¿sobrarán en mí razones para que esa mujer me ame? Tal vez yo digo, hermanos, hace 8 días que no me hago la barba, no me baño, no me cambio de medias, ya no hago ejercicio, ya no me cuido. Mientras que entonces en la calle, él o ella ven todo diferente. Ya me he olvidado de la palabra desodorante, de la palabra, ya no hay nada. Y no nos damos cuenta, hermanos, de esto. Pero aquí la Biblia dice, hermanos, entonces bien, la palabra es oasis, diga oasis. ¿Qué es un oasis, hermanos? La palabra oasis significa que es como un pequeño, en el desierto, es como un remanso, un lugar en donde hay agua, y hay sombra, y hay palmeras. Ese es un oasis. O sea, que el otro diga, yo en ti puedo encontrar calma, tú me puedes dar consuelo, no eres aquel que me juzga, que me critica, que me condena. Hermanos, todo esto es una construcción que nos falta a todos, porque ninguno de nosotros está a un nivel tan alto que diga, yo ya he llegado a ese lugar, yo ya no necesito ni consejos, ni ayuda, ni apoyo, ni crecer, ni madurar. Entonces, como les dije al inicio, hermanos, miren, es importante que nosotros cultivemos cualidades para que otras personas nos amen. ¿Sí? Que alguien diga, o sea, yo veo en esta persona cosas hermosas, veo un buen genio, un buen carácter, veo cualidades que en otras personas yo nunca vi. No, veo cosas que en ti me enriquecen. Veo en ti siempre como tienes una profundidad. Tu vida es como un arroyo, como un vado de agua en donde yo puedo sumergirme y encontrar tanta sabiduría. No eres una persona celosa, autoritaria, intransigente, necia, que se quiere salir con la suya. Vean, todos hermanos entienden, significa, a la larga, no les va a ir bien a nadie. Así, hermanos, si queremos siempre tener la razón, si queremos siempre salirnos con la nuestra, no nos va a ir bien. Y aunque estemos casados por miedo al divorcio, a la iglesia, que dirán, hermanos, el resultado es que a veces es no tener la bendición de verdad de Dios. Por eso les dije un rato, hermanos, la palabra cántico significa una hoja de ruta a seguir. Amén. Si seguimos los mandamientos de Dios, entonces tendremos bendición. Que ustedes digan, vean, nos damos un beso delante de nuestros hijos y ellos, hermanos, vean, con eso, que los vean a ustedes tomados de la mano, abrazándose, dándose un beso. Hermanos, yo les digo, vean, los hijos no se van a meter en embarazo precoz ni van a tener curiosidad de cosas así. ¿Por qué? Porque está demostrado, hermanos, que una verdadera sanidad emocional entre esposo y esposa ayuda a que ellos entiendan, perfecto, debo esperar. ¿No? Debo esperar en el momento del Señor. Entonces eso también implica, vean, hermanos, que digan, ustedes jóvenes, ¿no? O sea, hagan las cosas bien, cásense, si han pasado por algo, enmienden, eviten, aléjense del mal, que ya vivieron eso,
obedezcan a Dios, apártense del mal para que haya bendición en ustedes, porque hermanos, nosotros no solamente vivimos por nosotros, sino vivimos por otros. Por eso les dije, no, la palabra cantar significa también servir, ¿sí? O sea, decir, hermanos, ninguna de las relaciones, ni ninguna de las personas que estamos acá, vivimos solamente por nosotros mismos. Aunque ni nos conozcan, aunque no seamos pastores, ni seamos misioneros, ni estemos en la Biblia todos los días, ni estamos en la iglesia todos los días, hermanos, alguien detrás de nosotros mira el efecto de lo que hacemos. ¿Sí? Todo el mundo ve, ¿no es cierto? Todo el mundo se da cuenta, aunque no nos digan, de lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos, esto es muy importante, que ustedes puedan entender. Como les dije hace un instante, hermanos, que ustedes digan, sobran las razones para amarme, ¿no? O sea, les digo esto, hermanos, porque miren, dice ahí, ¿no? En el versículo número 5. A ver si me ayuda Rosita a subirle un poquito más el versículo. Sube, hijita, el versículo, eso. Ya, miren, dice, hermanos, morena soy, pero hermosa. Morena como las carpas de Cedar, hermosa como los pabellones de Salmar. El 6 dice, no se fijen en mi tez morena, ni que en el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Aquí tenemos otro elemento, hermanos, la viña. Según el Salmo 128:3, que está también en la pantalla, hermanos, significa... bájale, Rosito, para que lo puedan leer, bájale, hijita. Ahí, un poquito ahí. Significa en el Salmo 28:3, hermanos, si alguno de ustedes lee, dice, en el seno de tu hogar, tu esposa será como una vid llena de uvas, alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástago de olivo. Miren lo que está diciendo, hermanos. Que cuando tenemos, hermanos, a Dios como centro del hogar, entonces el hogar se convierte en una viña que da fruto abundante. Y el fruto son nuestros hijos. Y si nosotros vemos, hermanos, hijos metidos en problemas, en drogas, en alcohol, en muerte, en satanismo y en tantas cosas más, hermanos, en rebeldía, y que pasan más tiempo en la dirección, o con el psicólogo, o con el colector, o con el orientador vocacional, no es porque son tontos, sino porque les falta el calor de un hogar verdadero. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, esto, dice, mira a la mujer como portadora del fruto del hogar. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces también ocurre que cuando no hay los roles claros, hermanos, entonces la mujer usurpa ese lugar de la cabeza, y los hijos no saben cómo actuar. Y los hijos entran en un caos porque el uno y el otro tratan de pelear por el control de la casa. Pero la Biblia, hermanos, nos indica, sin que esto sea un asunto machista, de que en la casa, en el hogar, debe haber una cabeza. Y que presenta a la mujer, hermanos, como un fruto íntimo. Y como yo he dicho muchas veces, miren ese fruto, hermanos. Por ejemplo, digo, vean, una de las cosas más bonitas en una mujer, porque es así la creó Dios, es que una mujer tenga ternura, sea tierna, sea gentil, sea cariñosa, sea bondadosa, y tenga un carácter apacible y bello. Eso hace una mujer templada por Dios, y que es como una viña cuidada y protegida por el Señor. Cuando tenemos una mujer, hermanos, a veces no agresiva, que no escucha, que no podemos conversar, no podemos hablar, hermanos, el hogar se va a convertir en un lugar así. Por eso dice, miren, morena soy, y cuidé la viña de otros, pero mi propia viña la descuidé. Que a veces, hermanos, nosotros pensamos, bueno, miren, la plata no alcanza, tenemos que trabajar los dos, no hay dinero. No, antes decíamos, hermanos, donde comen dos, comen tres. Ahora no es así. Debajo, decían, no, debajo de la
cada niño viene debajo del brazo con un pan, decía, ¿no es cierto? Ahora los niños debajo del brazo vienen con una tablet, un celular, pero sí, porque de chiquitos ya están con eso. Entonces miren, pero digo, la verdad es que cada día como que se ajustan, ¿no es cierto?, las tuercas del dinero, de la economía. Pero vean, hermanos, aquí hay un principio otra vez de cómo nosotros podemos lograr, amén, que Dios pueda establecer un buen hogar. ¿Saben qué, hermanos? Cuando los principios económicos están bajo el fundamento de Dios, las personas van a tener bendición financiera. Cuando el uno y el otro pelean por su propio lado, hermanos, el dinero se va a convertir en otro amante más de los dos y en otro motivo más de discordia, de engaño y de infidelidad o de problemas. Escuchen otra vez más, hermanos. Cuando el dinero no está, o el trabajo no está bajo la hoja de ruta de Dios, en vez de ser una bendición, va a ser una condena y un castigo. Porque uno piensa, no, cuando ganábamos 700 era bien, pero ahora que ganan 1300 o 1800 o 2000 tienen más problemas, porque el uno y el otro no tienen tiempo para nada, ¿no? O porque los dos trabajan el sol a sol y dejan a los hijos abandonados y botados. ¿Y qué tiempo va a haber para hablar, para educar, para preguntarles, para dialogar, para salir? Hermanos, ¿por qué? Entonces, porque abandonamos y preferimos a veces entonces más, hermanos, no, algo más de dinero, pensando que eso nos va a dar la seguridad que buscamos. No, como les dije al inicio, hermanos, la shalom de Dios, el canto de Salomón significa: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando ustedes digan, hermanos, en nuestro hogar, Dios es el fundamento, es el centro y es el elemento fundamental. ¿Amén? Cuando ustedes digan, hermanos, puede ser que no tengamos un carro de último modelo, o puede ser que no tengamos la mejor casa por ahora, o puede ser que no tengamos, hermanos, las mejores galas, o no tengamos a nuestros hijos en los mejores colegios, pero aún así hemos decidido tener un buen hogar. Amén, hermanos. Hasta que Dios poco a poco nos vaya haciendo desarrollar. Hermanos, el rol del hombre y de la mujer no es reemplazable. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios pide y busca de nosotros. Hermanos, vean, a mí me pueden reemplazar, ¿no? En un equipo de fútbol me pueden reemplazar. Alguien puede decir, no puedo ir al trabajo, y tienen que reemplazarme. Pero nadie, hermanos, puede ser reemplazado como papá o como mamá. Amén, hermanos, nadie. Y a veces hemos dejado, hermanos, todas las tareas pensando que nos va a ir bien. Pero, hermanos, es fundamental entender, como dice ahí, hermanos, que no descuidemos nuestra propia niña. Amén, hermanos. Nuestros hijos todavía necesitan sabiduría, entendimiento, guía. Hasta que ellos, hermanos, sean hijos, seguirán siendo nuestros hijos, y aunque sean casados, necesitarán de nuestra oración, de nuestra palabra, de nuestra fuerza, de nuestra intercesión. Amén, hermanos. Necesitarán que doblemos las rodillas, que estemos en la madrugada, en la noche, en la mañana, a la tarde. Necesitarán que terminemos bien nuestra carrera. Necesitarán, hermanos, que nosotros sigamos cuidando y estableciendo la relación de marido y mujer. Amén, hermanos, porque los hijos son eternos. ¿Sí? Y cuando nosotros buscamos, hermanos, todo esto, entonces Dios nos va a dar la fuerza de encontrar todo esto. Para ir terminando ya casi, hermanos. Dice ahí, hermanos, en el versículo número 7: cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde se apacientan tus rebaños? Hermanos, la palabra apacentar significa pastorear. Diga pastorear. Yo les pregunto, hermanos queridos, hombres y mujeres, ¿cuántos de ustedes están dejándose de verdad pastorear por Dios? Cuidar por Dios, someterse a los preceptos de Dios, sujetarnos a las personas que Dios nos ha puesto. Porque aquí dice, mira, cuéntame, ¿dónde apacientas tus corderos? O sea, yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo más importante entre ustedes que son? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? ¿Dónde, hermanos, apacentamos nuestros corderos?
¿Quién, hermanos, van a decir? ¿Quién nos monitorea? Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Proverbios, que hierro con hierro se afila. Entonces, hermanos, yo digo, vean, hermanos, cada vez encontramos hombres más débiles, no, hombres menos varoniles, menos masculinos. Ser varonil no significaría ser violento ni agresivo. Un hombre no es hombre, hermanos, pensando yo tengo amigos o me voy a jugar barajo, me gasto la plata en la villa, sino pensar, hermanos, no, aquí en este punto lo que significaría, hermanos, es decir, a ustedes como hombres, ¿quién los apacienta, hermanos? ¿Quién los nutre? ¿Quién los fortalece? ¿De dónde sacan la energía? Hombres y mujeres, para decir, vean, hermanos, no, ¿dónde ustedes están siendo pastoreados? No, esa es la hoja de la ruta, hermanos. Esa es la hoja de decir, perfecto, a ver, hermanos, miren, yo tengo que estar, hermanos, todos los días tratando de buscar, como he dicho, hermanos, todos los días para mí es un desafío permanecer fiel a Pati. Hermanos hombres, ¿para ustedes no? Hermanas mujeres, ¿para ustedes no es? O les pregunto, ¿es así también? Gracias a María Jiménez por eso. Les pregunto, hermanos, ¿es así o no? Porque todos los días nosotros luchamos, hermanos, contra el engaño, la infidelidad, la mentira, la tentación de hacer algo incorrecto. ¿Es así o no, hermanos? Claro que es así. Cada día luchamos contra nuestras fuerzas interiores más fuertes y más profundas, ¿no? Como he dicho, hermanos, a veces a punto de desbarrancar, ¿no es cierto? Pero ha sido, entonces, hermanos, cosas fundamentales, decir, hermanos, apacentemos, hermanos, nuestras ovejas en la iglesia. Hagamos crecer nuestros hijos conforme a sus mandamientos y a sus preceptos. No, hagamos, hermanos, la tarea. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestros matrimonios sean un canto de Dios. Van a ponerse de pie, por favor. Amén. ¿Qué quiero animarles, hermanos? Ustedes, todos aquellos que quieren tener un hogar de verdad, como dice ahí, que sea una viña cuidada por Dios, y que que nuestro matrimonio sea un cántico de Él. Amén. Como decía ahí, hermanos, esa palabra significa que sigamos la ruta de Dios, que sigamos la hoja de Él, para que Él bendiga nuestros hogares y que nuestros hogares rebosen de Shalom. Salomón significa Shalom, que significa la paz de Dios sobre ustedes. La paz de Dios significa la abundancia, la salud, la vida, el alimento, la alegría, el gozo. La palabra Shalom tiene 25 definiciones, o sí, 25 palabras que implican la palabra Shalom. Amén. O sea, usted ahí en Shalom puede meter, hermanos, todos los elementos que usted necesita para un hogar. O sea, lo que Dios está diciendo, yo quiero darles mi Shalom si ustedes oyen y obedecen mis reglas. Yo quiero darles mi vida, porque la dio en la cruz por nosotros, para que cuando ustedes, hermanos, digan, tenemos un buen hogar, un maravilloso hogar. Amén, hermanos. Humano, con dificultades, pero tenemos hogares que son formados por Dios. Que ustedes, hermanos, venzan las dificultades, los problemas, los desánimos, los desalientos. Que no se resignen a morir, hermanos, a envejecer por la costumbre. Que no se resignen a morir tal como están viviendo ahora. Que no se resignen, hermanos, a vivir porque otros les han hecho daño, los han decepcionado, les han fallado. Que no se resignen a vivir, hermanos, con los recuerdos de cómo fueron cuando se conocieron, sino que ustedes decidan tomar la hoja de ruta del Señor para que sus hogares sean benditos y que tengan abundancia. ¿Sí? Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo te ruego, Señor, por todos los hogares de esta iglesia y por todos los hombres y mujeres y jóvenes y por los niños y las niñas, Señor, para que tú permitas que nuestros hogares sean, Señor, un cántico de vida, y que en tu nombre, Señor, tú seas perdonando nuestros pecados, y que por todos los hogares que viven mal, Señor, realmente hay matrimonios que
hermanos, escuchen bien esto, que a pesar de que están en la iglesia, viven muy mal. ¿Saben por qué? Porque no están dispuestos a seguir la hoja de ruta de Dios. Esto implica, hermanos, que aprendamos a obedecer de verdad al Señor y nos sujetemos a sus principios, a sus preceptos. Hoy, joven hermano, que tú eres un matrimonio, hoy tienes una responsabilidad, porque no es que te vas a divorciar y vas a tomar otro camino, porque Dios nos juzgará por eso, porque el matrimonio no es un juego, el matrimonio es para siempre y es eternamente. Y si tú eres la cabeza de ese hogar, Dios te ha dado entonces la misión de pastorear y de cuidar a esa mujer, de enseñarla, de tratarla con amor, con pureza, con sabiduría, de darle ejemplo, de guiarla, de pastorearla en su alma. Y que en vez de que causemos más daño a ellas, nosotros podamos darles bien y amor. Y también quiero orar, Señor, por las mujeres que están solas, las mujeres que no tienen por ahora un esposo, las mujeres que han pasado por un proceso, Señor, especial, por las mujeres también que esperan, Señor, por la redención del matrimonio eterno, en las bodas del Cordero allá en el cielo, hermano, Señor, porque tú eres fiel y vas a dar premio a aquellos hombres y mujeres, Señor, que a pesar de que tal vez han vivido cosas duras y difíciles aquí en la tierra, esperan el día en que todas las cosas sean hechas nuevas. Señor, te damos gracias y te pedimos, Dios, que tú cures a los heridos, a los golpeados, a los que tal vez hoy mismo están, Señor, teniendo problemas serios en su matrimonio, que tú tengas el poder de restaurarles, Señor. Oramos también por los hijos, para que tú, Señor, les hagas entender que ellos pueden también encontrar un sendero de paz a través de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanas. Dios les bendiga. Gracias.